Muy buenas, hoy vamos a ver 6 gráficos fundamentales, tanto para analizar el pilotaje como la configuración del coche, comparar varios y extraer conclusiones de valor, lógicamente, pero sin embargo estos gráficos son muy desconocidos, raramente se han visto o se ha escuchado hablar de ellos, así que va a ser especialmente interesante, ya verás. Bueno, pues vamos al grano, no nos entretenemos y te presento estos 6 gráficos que, aunque parecen un poco raros, ya vas a entender por qué son tan útiles. Como ves, tenemos aquí los 6 gráficos que ya veíamos en las 6 variables, mejor dicho, que ya veíamos en el dashboard básico del pilotaje. Si no lo has visto, si no sabes cuál es ese dashboard, pues te dejo el enlace para que lo puedas ver. Pero tenemos aquí, como digo, las mismas variables que se representaban ahí, pero de una manera muy distinta. Vemos que tenemos aquí la velocidad del coche, las revoluciones por minuto del motor, el porcentaje de la posición del acelerador que se está pisando, lógicamente de 0 a 100. Igual tenemos el pedal del freno, luego aquí tenemos las marchas y por último el ángulo de giro del volante. Entonces, como ves, tiene una forma muy distinta al que tenía el otro gráfico, porque aquí nos está representando cómo ha ido evolucionando la vuelta desde el inicio hasta el final, cómo ha ido variando la posición del volante, de los pedales y demás. Se está representando algo muy distinto. ¿Por qué? Porque realmente aquí estamos extrayendo información por tramos de cada variable individualmente. Vamos a verlo uno a uno, porque si no sé que es un concepto un poco abstracto y difícilmente se va a entender. Vemos aquí, por ejemplo, el de la velocidad, que yo creo que es el concepto quizá más sencillo. Como ves, tenemos aquí en el eje X desde 20 hasta 60 aproximadamente. No son kilómetros por hora, son metros por segundo, que es el sistema internacional. Como ves, tenemos un conjunto de barras, pero realmente esto no es un gráfico de barras como tal, sino que es un histograma. ¿Qué es un histograma? Pues básicamente lo que significa un histograma, la información que te da es que cada barra está representando un tramo. Es decir, tenemos por ejemplo esta última barra de aquí, ¿vale? Que vemos que está en torno al 60. Sin embargo, tenemos que fijarnos en el punto inicial de la barra y el final. Como ves, podría rondar más o menos entre el 59 y el 61, mejor dicho, aproximadamente. Entonces, ¿qué información nos está dando? Pues si nos fijamos en la barra gris, en este caso, por ejemplo, ya en el próximo vídeo vamos a analizar exactamente cuál es la información de valor que se puede traer estos gráficos y ya veremos por qué hay dos colores y demás, pero conviene dejar muy claro para qué sirven estos gráficos o cómo se leen, porque es un concepto mucho más abstracto que un simple gráfico de línea, pero realmente merece la pena y ya lo verás. Entonces, bueno, en el caso de que nos fijemos, por ejemplo, en la barra gris, lo que nos está diciendo, si lo llevásemos a un eje vertical, o si lo llevásemos al eje Y, que estuviera aquí, realmente aquí no está representado porque tampoco tiene, digamos, especial importancia saber cuántos segundos, para explicar lo que es el gráfico, cuántos segundos exactamente se han llevado. Pero el caso es que nos estaría diciendo cuánto tiempo hemos pasado, este gráfico vertical sería cuánto tiempo hemos pasado en ese rango de velocidad. Es decir, entre, supongamos, 16 y 20,5 metros por segundo hemos estado 5 segundos durante esta vuelta. Entre 20,5 y 23 hemos estado 7 segundos y así sucesivamente. Entonces, lo realmente importante de los histogramas no es saber exactamente, como es evidente, no es exactamente pues cuánto tiempo pasa en cada rango de velocidad, sino un poco intuir la forma que tiene este histograma, ¿no? Porque si vemos la forma, vemos que aquí tiene una alta elevación, luego aquí desciende y luego empieza a subir. En el gráfico turquesa vemos que vuelve a bajar y luego sube y baja. Es decir, vemos que se alcanzan, en este caso, los 50 metros por segundo, pues bastante bien, que están aquí los 50 metros por segundo. Sin embargo, un poco antes, en este punto, vemos como ya empieza a bajar. Es decir, hasta los 50 metros por segundo aproximadamente, un poco menos, se llega bien, se pasa mucho tiempo en esa velocidad, pero luego en velocidades más altas ya no se llega a pasar tanto tiempo, probablemente pues porque hay una recta larga en la que sí que se pueden alcanzar estas velocidades mayores, pero normalmente el resto de tramos del circuito pues solo te permiten llegar más o menos a estas velocidades. Entonces lo interesante es un poco analizar la forma que tiene. Para seguir entendiendo los gráficos tenemos aquí similar el de las revoluciones por minuto. Lógicamente pues los rangos son mucho mayores, desde 4.000 hasta más de 7.000 en este caso, pero vemos por ejemplo como en los rangos más altos es lo que más tiempo se pasa, porque por ejemplo vemos que en estos rangos prácticamente son iguales, entonces estaríamos que entre más de 6.000 y poco más de 7.000 se pasa mucho tiempo por vuelta. Sin embargo, vemos que entre 5.000 y 6.000 aproximadamente pues se pasa muy poco tiempo. ¿Por qué?
Pues lógicamente porque normalmente siempre se intenta llevar el coche muy revolucionado para tener mejor respuesta del coche, más tracción y demás. Entonces aquí sería especialmente útil pues para analizar distintos tipos de pilotaje, a lo mejor quien está tirando más de freno motor, quien lleva el coche más al límite y demás. Pero como puedes ver, pues tienen una forma muy distinta, el de las revoluciones y el de la velocidad. Y luego si te fijas en el del acelerador, sí que tiene ya una forma completamente distinta. Vemos que en el punto 100 está la barra a tope y en el punto 0 también. ¿Por qué? Pues porque lógicamente en un coche de carreras o llevas el pedal del acelerador a fondo o lo llevas soltado en la mayor parte de los casos. Luego en este amplio rango normalmente es o cuando estás saliendo de una curva porque empiezas a acelerar poco a poco hasta que llegas al 100, o porque hay un tramo en el que hay unas curvas unas curvas muy abiertas en las que tienes que levantar ligeramente el acelerador, pero bueno, la gran mayoría de los circuitos y la mayor parte de esos circuitos o vas con el acelerador a fondo en una recta o llevas el acelerador totalmente levantado, tanto para coger una curva como para pisar el freno. Y luego si vemos el gráfico del freno, pues es muy parecido, solo que aquí es el del 0 el que está muy elevado. Aquí ya depende un poco del coche, del tipo de conducción también, pero sobre todo de la configuración, de la presión del freno, porque como vemos aquí tenemos la montaña en torno al 40% de lo que sería el recorrido del freno. Es decir, si en este caso entendemos que por la propia configuración del coche o por el circuito y las condiciones, si frenas más de un 40%, llegas a un 50 o un 60, lo que vas a hacer es que las ruedas patinen. Entonces por eso vemos que aparte del 0, lógicamente que es normalmente nos va pisando el freno, cuando lo presionas, lo presionas en torno a un 40%, luego ya vas descendiendo. Vemos que aquí también aparecen ciertas barritas pequeñas, lo que indica que también se recorre esos rangos de freno, lógicamente. Cuando tú frenas luego tienes que ir levantando hasta que ya pues lo dejas totalmente levantado, que sería cuando ya estás acelerando o cuando dejas correr el coche incluso. Y luego tenemos el caso de los cambios de marcha, que los vemos aquí, que son mucho más sencillos. Vemos que aquí, por ejemplo, aquí no hay, digamos que no hay rango, porque veamos, por ejemplo, en el caso de las revoluciones por minuto, pues las barras nos representaban entre 6.000 y 6.100 revoluciones, entre 6.100 y 6.200 y así sucesivamente. Sin embargo, en las marchas esto no tiene sentido, o vas en segunda o vas en tercera, no puedes ir en segunda, 7. Digamos. Entonces vemos que aparece el 0, esto normalmente pues significa que no es un coche a lo mejor de alta gama, podríamos decir, o que bueno, que el sistema de telemetría o de adquisición de datos interpreta así el dato. En 0 normalmente no significa que has metido punto muerto, sino que cuando has cambiado a lo mejor de segunda a tercera, pues en ese breve intervalo no estás en ninguna de las dos marchas, se considera que es marcha 0. Ya te digo, esto depende un poco del coche, del sistema y demás. Pero aquí lo que llama la atención, por ejemplo, aparte del 0, es que no se mete primera, es decir, o la primera en este coche se utiliza solo para salir, o es que el circuito no tiene curvas tan lentas como para meter primera. Y luego ya pues vemos que tenemos la segunda marcha, tercera, cuarta, quinta, hasta sexta. También es curioso, sería curioso si comparas por ejemplo dos vueltas, porque vas a ver aquí que en uno aparece que has metido primera y en otra no, eso se va a ver muy evidente. Pero entonces bueno, yo creo que si ya has entendido el caso de todos los anteriores, creo que el caso de las marchas va a ser mucho más sencillo. Y luego ya tenemos el caso del giro del volante. En este caso, aunque aparezca a la izquierda, todos estos rangos es giro a derecha y todo esto es giro a izquierda. Evidentemente está claro que es un circuito en el sentido horario porque se gira mucho más a derecha que a izquierda. Como veis, en el rango de izquierda apenas aparece, un poquito aquí quizá, pero incluso puede deberse a correcciones o a pisar un bache e intentar controlar el coche. Sin embargo, luego a derecha vemos que hay un rango muchísimo más amplio. Esto es el 0, como siempre, o sea, el 0 siempre va a ser el gran protagonista porque la mayoría del circuito va sin mover el volante, o sea, vas con el volante en el medio. Bueno, pues estos son los 6 histogramas, digamos, más importantes o a rangos generales los que yo me suelo fijar porque son muy esclarecedores. Y entonces, bueno, en el siguiente vídeo ya vamos a ver un poco cómo extraer realmente la información de valor, cómo comparar varias vueltas o incluso varias tandas largas con estos gráficos, ya sea para analizar pilotaje o configuración del coche. Así que suscríbete y no te pierdas ese vídeo porque te aseguro que bueno, es un tipo de contenido que no se suele ver por ahí. De hecho, es incluso un poco complicado encontrar bibliografía si buscas por ahí. Así que nada, yo espero que te haya gustado, que hayas aprendido un poquito sobre cómo analizar estos datos en coches de competición y nos vemos en la próxima.